Bueno, en este segundo capítulo del podcast, en donde quiero hablar alrededor de lo que significa un hijo o una hija entendido como la vida, quiero poner de presente que lo que me lleva a compartir estas reflexiones y que ha estado rondando en mi cabeza desde hace mucho tiempo, compartir todo esto, tiene que ver con que yo vivo en un departamento en Colombia, en Boyacá, en donde las cifras de violencia intrafamiliar son altísimas, donde hay unas tendencias muy altas de madres solteras, de abandono por parte del padre, que también hoy se presenta mucho abandono también por parte de la madre, y de una gran confluencia de muchos factores que tienden a poner en riesgo la salud y la protección de niños y niñas y jóvenes. Entonces, este contenido, todo el contenido que estoy creando en el canal, tiene como intención el poder ofrecer unas herramientas, información que le permita a la gente empezar a protegerse, porque desgraciadamente las políticas públicas y los ejercicios de salud que promueven las entidades no son procesos de largo plazo, o sea, no hay una construcción de un proyecto que permita generar desarrollo a nivel urbano, a nivel rural, para proteger a los niños y a las niñas y la cultura del cuidado dentro de las familias boyacenses. Entonces, desde ahí es que estoy construyendo todo este contenido. Bien, gracias por escuchar. El primer punto que tiene que ver de este podcast, que tiene que ver con la vida, es poder reconocer que un hijo o una hija es algo que demanda muchísima atención. Es importante que podamos entender que aunque nuestro hijo o nuestra hija no haya sido algo planeado ni deseado, hay una vida allí. Y esa vida va a traer un montón de posibilidades de aprendizaje. El mayor, creo yo, el mayor enemigo de la crianza o del acompañamiento mejor a un niño o a una niña es que creemos precisamente que a los niños hay que criarlos, y en realidad un niño nace con una potencialidad espiritual y una potencialidad vital, con una potencialidad de creatividad, una potencialidad de afectividad, de sexualidad, de todos estos 5 potenciales de los que hablaba el maestro Rolando Toro, para quien quiera buscarlo. Y es una vida que ya tiene muchas potencialidades internas. Cuando nosotros partimos del hecho de que yo tengo que criar, cuidar, proteger y por ende controlar todo lo que pasa en la vida de mi hijo o hija, ahí ya empiezo a fallar. Creo que hay como unas herramientas que se pueden aprender, ¿cierto? Para poder llevar la relación con un niño, con una niña, pero hay unos preceptos básicos. Y creo que el precepto más importante o el fundamento más importante a destruir es la idea de que es mi hijo o mi hija. Es una vida que de alguna manera Dios, el universo, y esa vida misma te eligió a ti para que le acompañaras en este camino, en un ejercicio mutuo de aprendizaje. Cuando empecemos a romper la idea de la superioridad de hombres y mujeres, padres, sobre un niño o una niña, ahí vamos a empezar a acabar con el machismo del que hablábamos en el feminismo, en el podcast de feminismo y para hombres y mujeres. Acabar con el machismo es acabar con esa superioridad, con ese autoritarismo. Entonces, este fundamento que hay que romper es la idea de que esa personita que están haciendo, esa persona, ese ser humano, me pertenece o es totalmente mi responsabilidad. Rompamos eso para empezar a entender que lo que recibimos es una vida que tiene una potencialidad, una vida que ya tiene unos saberes. ¿Por qué? Porque su potencial es interno. En la cultura tradicional se asume que el niño no sabe, no entiende, no comprende y que hay que enseñarle absolutamente todo. Y esa enseñanza se vuelve un proceso de domesticación y de adoctrinamiento permanente sobre cómo pensar, cómo sentir, cómo pararse, cómo vestirse, cómo absolutamente todo. Si nosotros queremos tener una sociedad diferente, en donde los seres humanos seamos más brillantes, más vitales, más capaces de sostener y crear una cultura diferente,
en donde haya mayor expresividad de lo humano y no de lo comercial, de lo mercantilista, de etcétera. La clave está en empezar a reconocer que esa almita que ha encarnado, ese ser humano que ha venido al mundo, ya tiene unos saberes. Entonces, si yo parto del principio de que es una vida con la cual yo voy a interactuar y aprender y que no es de mi propiedad, ni únicamente de mi responsabilidad, entonces ya empiezo a construir una relación diferente. ¿Cuál es esa relación diferente? La relación diferente que yo empiezo a construir es una relación de pares, comillas, comillas a esos pares. ¿Pares en qué sentido? Pares en que ambos somos seres humanos que estamos aprendiendo los unos a los otros. Hay una jerarquía, claro, pero no es una jerarquía de por encima, sino una jerarquía del que llegó primero. Papá y mamá llegaron primero, ¿cierto? Y un niño vino después. Pero entonces empezamos a vivir un proceso de encuentro en donde estas personas que llegaron primero, que son papá y mamá, tienen unos conocimientos, tienen unas comprensiones, pero esta personita que es nueva en la tierra, pero que viene con un saber y que también siente y que también experimenta por su propia percepción, por su propia naturaleza, entonces empieza a compartir y a pensar por sí mismo y a sentir. Y cuando nosotros podemos ver a ese niño y a preguntarle quién eres, qué quieres, qué te gusta, ¿no? Podemos empezar a contemplar que aquí tenemos a un maestro. Esto puede resultar muy complejo de acuerdo al sistema de valores y de creencias en el que estemos. Esto funciona para las personas que quieren tener una crianza consciente y una educación y un acompañamiento a sus hijos consciente, ¿sí? Amoroso, respetuoso, expansivo. Es decir, mi hijo o este hijo me expande mi existencia, ¿cierto? Aprendo de él y el hijo dice, aprendo de mi padre y tal. Pero cuando nosotros estamos desde la lógica de que mi hijo o mi hija va a satisfacer mis expectativas y la sanación de todos los traumas que yo no quise o no he podido superar de mi infancia, pues ya el camino va muy mal. Entonces, ese es un elemento a revisar. Y el otro elemento a revisar también tiene que ver con en qué sistema de creencias yo me estoy moviendo. Porque si para ti lo más importante es el bienestar material, los estándares impuestos por una cultura dominante como es ser alguien en la vida, estudiar, trabajar, tener un buen carro, una buena casa y todo eso, pues de pronto este no es el espacio como para nutrirte, ¿no? Esto es para las personas que consideran que la vida es algo mucho más grande que simplemente tener cosas. Entonces, creo que yo parto del hecho de que todo hombre y mujer que ha traído un niño al mundo, por más de que lo haya elegido o no, cuando desarrolla afecto y cariño por ese niño o esa niña, quiere que ese niño y esa niña sean felices. Entonces, desde este lugar, empezar a entender que esa personita sabe cosas, siente cosas y puede él mismo ir desarrollando ese potencial que tiene naturalmente. Entonces yo tengo una función muy diferente a la de controlar cada cosa que hace, que piensa, que dice o que debe poder querer o no querer. No, mi responsabilidad es tomar de la mano y acompañar a mostrar las mayores posibilidades del mundo. Cuando digo mayores posibilidades me refiero a libros, música, naturaleza, relaciones, personas con la mayor diversidad posible. Mi hijo, mi hija, no, aunque le diga mío, que ahí es donde está nuestra gran dificultad, ¿no? Pero mi hijo es mi compañero de viaje, pero no el espacio en el que yo voy a depositar la satisfacción de todas mis expectativas como ser humano. Entonces, quiero que se relacione con lo que yo hago, quiero que haga lo que yo hago, quiero que juegue el deporte que yo juego, quiero que... Cuando hacemos eso con esa personita, ya estamos aniquilando la posibilidad de que esa persona sea un ser expansivo, realmente libre, ¿no? Entonces, cuando eliges traer un niño, una niña a este mundo,
porque pues elegiste que viniera, elegiste un parto, elegiste que naciera. Lo ideal es que puedas comprender que esa personita deba tener la mayor cantidad de información posible sobre lo que significa el mundo, y no indicada por ti de mira, esto es de esta manera, sino mira, esto es todo lo que hay. Y ahí es donde se torna interesante la labor de un padre o de una madre. ¿Por qué? Porque tener un hijo o traer una persona al mundo tendría que ser un proyecto, una empresa muy, muy importante. Una empresa es algo en lo que yo pongo mucho empeño, ¿no? Y ese empeño es un empeño para poder recrear y apoyar el proceso de recreación de una existencia propia. Ese niño o esa niña es una experiencia propia, ¿no? Y un proceso de descubrimiento, en donde yo lo que hago es acompañar ese descubrimiento de él o de ella del mundo y cómo se recrea él sí mismo hacia todas esas experiencias. Y ahí pues va a demandar de mí que yo saque el tiempo para proponerle como las mayores posibilidades del mundo. Esto en nuestro contexto es muy complicado. ¿Por qué? Porque los márgenes del sistema son muy cerrados. Entonces un niño tiene que ir a un jardín, del jardín tiene que pasar al colegio, a la primaria, a la secundaria. Y bueno, pues ahí tenemos el sistema que tenemos, precisamente porque no nos damos a la posibilidad de explorar otras posibilidades o de entrar a discutir más profundamente qué es educar, ¿no? Porque educar no tendría que ser adoctrinar, educar no tendría que ser específicamente esto es así y esto es así. Y cuando estoy hablando de esto no me estoy refiriendo a lo moral, porque creo que hay una gran diferencia entre la ética, lo moral y lo vital. El afecto es vital, la gentileza es vital, la amabilidad, la consideración, esas cosas que hace unos años se llamaban valores morales, son cosas que todos y todas necesitamos para vivir. De lo que estoy hablando es de la posibilidad precisamente de construir ambientes para los niños y para las niñas en donde ellos puedan explorar de manera mucho más abierta todo lo que es la vida, y no que lleguen a un sistema en donde en pleno siglo XXI se les sigue diciendo que la vida es una oveja que tiene que ser pintada de determinado color y tal. Todo esto es una cosa pues bastante desafiante. Esta propuesta puede ser muy revolucionaria, pero de alguna manera creo que si podemos empezar a crear niños y niñas o acompañar el proceso de desarrollo de niños y niñas más conscientes, vamos a poder en el mediano y largo plazo tener también revoluciones muy importantes dentro de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas van a querer precisamente espacios mucho más amplios. Pero la clave es no perder de vista que el niño y la niña puedan acceder a mayores amplitudes en el conocimiento de la música, de la técnica, de la ciencia, de todo eso, no vaya excluido de los valores. Y cuando hablo de valores, llámalo tú desde como a ti te acomode, valores morales o éticos. El respeto, la consideración por el otro, la solidaridad, la empatía, el amor, el cuidado por el de al lado, el cuidado por sí mismo. Este tipo de valores deberían ser la base sobre la cual se acompaña a los niños y a las niñas. ¿Y desde dónde se empieza? Pues desde el ejemplo. Si tú quieres que tu niño y tu niña sea considerado, sea amable, sea gentil, pues tú debes ser considerado, ser gentil y ser amable. Pero en este momento tenemos que tomar una decisión importante, y es, ¿seguimos educando a los niños para el sistema productivo en el que vivimos? Un sistema productivo que cada vez es más violento, que cada vez es más agresivo con la madre tierra, o empezamos a considerar la posibilidad de acompañar a nuestros hijos a que construyan un futuro diferente. Y construirlo pasa también por empezar a demandar de los sistemas educativos cosas diferentes. No demandado desde el lugar de la violencia, de la reivindicación y tal, porque pues esos procesos ya los hemos vivido muchos y no logramos que sean masivos. O sea, el proceso de la reivindicación estudiantil y de la lucha estudiantil son cosas que terminan siempre quedándose en márgenes muy pequeños, grupos muy pequeños de estudiantes hacen eso. Bueno o malo,
cada quien lo juzgará, tiene sus cosas muy positivas, tiene otras que no lo son tanto, pero el problema es que no es masivo, no es colectivo. No hay una construcción colectiva en donde todos y todas digamos, oiga, yo quiero que mi hijo o mi hija cuando tenga 50 años tenga agua. Yo quisiera que cuando mi hijo o mi hija se enfrente al mercado, no sea un mercado tan violento, no tenga que enfrentarse a trabajar en contra de sus propios principios para obtener un sueldo. Bueno, un montón de cosas. Pero son cosas que muchos y muchas no se están pensando, sino que lo hacemos de manera muy automática. De manera muy automática le seguimos diciendo al niño y a la niña que tiene que estudiar para ser alguien en la vida, que lo mandamos al colegio, le empezamos a comprar todo lo que nos piden los profesores sin ni siquiera preguntarnos y cuestionarnos, venga, ¿qué de todo esto realmente es necesario? Estas reflexiones que yo te dejo es para que empecemos a pensar cómo yo, al tener la responsabilidad de acompañar a un niño y a una niña, o a una niña, yo tengo la responsabilidad también en el entorno social y colectivo de cómo incidir, aunque sea en mi espacio más micro, en la relación con la profesora, en la relación con los niños del curso, cómo empezamos a crear espacios mucho más armónicos, mucho más cuidados y también de mucha mayor trascendencia. ¿A qué me refiero con trascendencia? Espacios en donde el niño y la niña pueda decir, yo me siento bien porque yo creé este proyecto, yo pensé por mi propia cuenta, yo leí un libro y yo entendí esto y yo siento esto. Pero si seguimos reproduciendo ese sistema en donde los niños tienen que portarse todos iguales, tal, pues es un sistema que no va a ser muy viable porque los márgenes de competencia laboral y productiva alrededor de la inteligencia artificial y a la sobreacumulación de carreras y títulos que cada vez son más fáciles, ¿no? Cada vez entonces ahora te dicen que te puedes especializar en 6 meses y hacer una carrera profesional en 2 años, o sea, el mercado va a un ritmo tan acelerado, que si nosotros seguimos permitiendo que los niños y las niñas apropien ese modelo, ¿sí? Tan acelerado, pues las cifras que tenemos hoy de ansiedad, de depresión, de estrés, de tantos cuadros de salud mental van a ir aumentando cada vez más con los años. Porque lo que más genera tensión en la salud mental es precisamente la imposibilidad de la plenitud, la imposibilidad de la expresión de la humanidad. Y la humanidad no se expresa cuando todos tenemos que hacer lo mismo y pensar lo mismo y hacer todo igual, de igual manera. Así que bueno, este primer elemento, que es el segundo capítulo del podcast, te quiero invitar a que reflexiones si estás construyendo relación de valor con esa vida que está al frente. Si estás reconociendo que tu hijo y tu hija es un ser humano, que es alguien que siente, es alguien que desarrolla pensamiento, que tiene una sensibilidad y que también hay otras formas de lectura y experiencia de la realidad más allá de lo racional. Entonces, y eso son cosas que tú puedes descubrir si aprendes a conversar con tu hijo, con tu hija, acompañarle, a experimentar la vida juntos, de la mano, y no como una cosa o un muñeco que tú llevas, subes, vistes, decoras y etcétera. Bueno, esta es como la primera reflexión alrededor del tema de los niños y las niñas y el respeto por la vida que se nos ofrenda, porque creo que cuando Dios o el universo, la vida, como lo quieras llamar, te concede ser padre y madre, lo que está diciendo es, te doy el privilegio de acompañar a una vida, un ser humano único, singular, extraordinario, y de tu acompañamiento dependerá mucho el que esa persona viva una vida expansiva, plena y feliz, o que siga en el mecanismo de supervivencia que tú y yo y las generaciones anteriores hemos vivido. Así que bueno, te agradezco el tiempo de la escucha y ahí seguimos más adelante con otro capítulo.